¿Cómo le va? Dios le bendiga a cada uno de los que vean este video. El Señor le bendiga grande y sobremanera abundante. Gracias a Dios por la vida, por la salud, por su amor, por su misericordia, por su bondad, por su gracia infinita. Le agradecemos al Señor. Bien, le pido que se suscriba, que ayude al canal Ruta Celestial, que es mi canal, porque es uno de los más quedados, más pequeños. Es que yo no tengo la sabiduría como para poder decir, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. La sabiduría que tengo la uso o la tengo para pregonar el Evangelio de Cristo. Y creo que todo cristiano que tiene como o puede, tiene que ofrecerse. ¿Por qué? Así como se ofrece el, el hombre, el hombre a la mujer para enamorarla y tenerla como compañera, si es posible, toda la vida. Así el cristiano debe ofrecerse con ese mismo amor o mucho más grande para tener a Dios por toda la eternidad. Me salió así, por así, pero aquí le va. Esto no le va a gustar mucho. Por cientos de años, vamos a poner 500 años o 400 años, se ha venido predicando un evangelio mentiroso. Y usted sabe que el Señor dice, nada quedará en oscura que no salga a la luz. Usted dirá, ¿de dónde saliste profeta? Yo no soy profeta, no lo soy. Y si soy un profeta, soy por predicar el Evangelio, pero no porque hable como lo hacen algunos, ¿no es cierto? El Señor me está diciendo, el Señor me está revelando. Bueno, el Evangelio se ha venido predicando a cómo se les da la regaladísima gana, a cómo les conviene. Han aprendido no la palabra del Señor, no. Porque si hubieran aprendido la palabra del Señor, el mismo Dios Todopoderoso y Eterno respaldara las iglesias de tal manera como dice que era la iglesia primitiva. Por la fe caminaban, no caminaban por, como dicen muchos pastores. ¿Qué dice en Malaquía? En Malaquía dice que si no diezmas y ofrendas y trae las primicias al alfolí, yo abriré la ventana de los cielos y derramaré hasta que sobreabunde. Eso le dijo Dios a Israel. Israel le creyó. Parece que a medias, ¿verdad? Pero ¿quiénes han dicho que le creen a Dios? Son los pastores de hoy en día, vamos a decir los pastores, los líderes de hoy en día. Eso, lo más sinvergüenza todavía que hay, los más atrevidos contra lo que la palabra de Dios dice. Vamos a decir otra palabra, los más atorrantes. Esos dicen haber creído o haber entendido el Evangelio de Cristo, y no lo es así.
Es una vergüenza que te vayas de este mundo para ser condenado. ¿Para qué predicaste el Evangelio entonces? Predicar el Evangelio es una cosa y practicarlo es otra. Vos predicás el Evangelio por amor, por fe, por amor a las almas y por fe a Dios. Y las almas se van a salvar. Los que crean, los que confíen, los que esperen en Dios. Pero, ¿qué hay de aquellos que predican el Evangelio por dinero? ¿Qué hay de los que se han hecho millonarios a través de la mentira del diezmo? Si digo de la mentira del diezmo, porque la mentira es de cada hombre y no de Dios. En Malaquías dice al pueblo de Israel, Jesucristo nació como 400 o 500 años después de Malaquías, creo yo. Y nació de una humilde mujer, santa, virgen, agradó a los ojos de Dios. Tiene que haber sido santa, ¿no? Por más que usted, yo soy pastor evangélico. Por más que usted diga, este no es ni chicha ni limonada, el que no es ni chicha ni limonada es usted. Porque tiene por costumbre, levantarse contra los que predican la verdad, para que los que usted subyuga o somete estén bajo su mando, bajo sus mentiras, bajo su engaño, y usted pasarla bien. ¿Qué cuenta le darán a Dios? ¿Qué cosa le van a decir a Dios? Mira, yo una vez un pastor que ya no está en este mundo me dijo, diezmame, escuche bien, yo no le estoy inventando no porque esté muerto ni esto ni el otro. Son cosas de él. Diezmame bonito y vas a ver que el Señor te va a bendecir. ¿Qué Señor? ¿El Señor pastor o Dios? Ah, pero si Dios quería que yo diera mara bonito, ¿por qué no me hizo político? ¿Por qué no me hizo gobernador? ¿Por qué no me hizo millonario? ¿Por qué no me saqué la gran lotería? Y eso me lo hubiera dado Dios. ¿Por qué quería que yo diezmara bonito? Pero un obrero, un albañil, un peón de chacra, un chivero, una persona que vive en el campo, un hombre cualquiera, una mujer que limpia casas para llevarle el alimento a su familia o el bienestar a su hogar. Y a veces hasta a su mismo marido que no consigue trabajo. Esa mujer gana un sueldo de acuerdo a la patrona le puede pagar y ella está de acuerdo, pero según el pastor tiene que apartar del diezmo, el diezmo, para que Dios la bendiga. ¿Dónde está ese punto que yo no lo encuentro? Ese punto de, como si sería el engaño de Dios, como si fuera el engaño de Dios. ¿Dónde está? O como si fuera, a ver, vos me das esto, yo te doy esto. El cambio. ¿Dónde está el trueque de Dios? En la boca, en la lengua
de los mentirosos y de los hipócritas. Ahí está. Esa mujer no puede diezmarle bonito. Entonces siempre va a estar en la última banca. O ni siquiera una oración va a levantar. O va a ser la primera en cuerearla, la primera en llamarle la atención. Y si la hacen llorar, como yo he escuchado de mujeres y hermanas que han sido insultadas, vejadas, maltratadas, azotadas con correa por el pastor Hugo Albornoz en su iglesia, en su misión. Eso, para eso lo llamó Dios. Así lo hacen a Dios. Un Dios malvado, un Dios sin corazón, un Dios sin amor, un Dios sin misericordia. ¿Verdad? ¿Es así Dios? Yo creo que no. Dios dio a su Hijo unigénito, muerte de cruz, para que todo el que creyera en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna en el reino de los cielos, y lo dio por amor. Y Jesucristo dice, yo siento un gozo tremendo en mi vida. Jesucristo dice, aleluya, ojalá te contamine a ti. O sea, te toque a ti. Te toque. El Señor dice bien clarito que el que crea y se bautice será salvo. El que cree en Cristo, el que recibe a Cristo recibe al Padre que le envió. Para que todo el que crea en Cristo se salve y tenga vida eterna. Para eso dio su Hijo y lo dio por amor. Y dice, lo que de gracia te di, lo que de gracia te di, de gracia dáselo a los demás, repartilo de gracia. Jesucristo en la multiplicación de los panes y de los peces no le cobró un centavo a nadie, y todos se llenaron la panza, y todos comieron. 5,000, sin contar a las mujeres y los niños. ¡Qué vergüenza! Claro, es cuestión de hacerse el pastor, hacerse el reverendo, hacerse el grande. Es eso, bendito Dios. Para que no les digan nada. No, yo no se les podré decir nada. Que nada. Ojalá me escucharan 50 pastores y les dé vergüenza. Ojalá, si es que conocen la vergüenza. Pero una cosa les he de decir, el que se ríe de él. El que cree que yo hablo pavadas, él es el primero que habla las pavadas. Bendito sea el Señor. ¿Qué cuenta le darán al Señor cuando le pregunte, ¿por qué cobraste lo que yo di de gracia, mi vida, derramé mi sangre? Y Dios dirá, yo envié a mi Hijo a muerte para salvarte a ti, y tú le cobraste por los diezmos. ¿Dónde te enseña en el Nuevo Testamento diezmos? Vos no has querido saber, y como lo encuentras a Abraham y a Melquisedec en el Nuevo Testamento, entonces lo hace como una enseñanza, y no es ninguna enseñanza. Hay que aprender a leer. Es una historia. Abraham no vivió con Cristo. Abraham no estuvo con Jesús. Melquisedec
según la orden de Melquisedec fue Jesucristo. Pero no está diciendo que nosotros debemos diezmar para poder ser salvo, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos prospere, para que Dios nos guarde, para que Dios nos proteja, para que Dios... Eso es como la mentira de todos esos embustes que tienen en la Iglesia Católica. Un santo, ellos lo llaman santo, una imagen, para una cosa, otra es para otro para otro y otro para otra, y el escapulario para esto y el escapulario para el otro, y si es con pelo de perro, y si es sin pelo de perro, y si es con esto y aquí y allá, escapulario con pelos de perro. Yo lo sé, lo he visto. Para distintas cosas. Bendito sea Dios. ¿Qué cuenta le darás a Dios? Qué triste. Pero vamos a ir a algunos versículos para que veas que no soy yo el que habla. No es el Señor. Es el Señor. Y acá tengo algo. Acá tengo algo. Espérame un cachito. Aquí. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, 9 al 14, describe a dos hombres, uno fariseo y el otro publicano, que van al templo a orar. El fariseo, orgulloso de su justicia, se enaltece ante Dios. Así lo hacen hoy en día, ¿no es cierto? Así lo hacen. Mientras o los hacen hacer así, así le dicen que tienen que ser. Mientras que el publicano humilde y consciente de sus pecados se humillaba y pide misericordia. Jesús enseña que el publicano, al reconocer sus pecados y pedir perdón, fue justificado, mientras que el fariseo, sentirse superior, no lo fue. Entonces, yo le tenía que diezmar bonito para que él me quiera, el pastor, para que él me dé un puesto de predicador o de coordinador o de portero. Le tenía que diezmar bonito por un puesto. Y yo le dije, a Dios no le compro nada, absolutamente nada, porque tiene 2000 años y ya está todo vencido. Entonces, ¿cómo vencido? Me dijo. Las cosas de Dios no se vencen, pero lo que yo le daba a entender era que hacía 2000 años Cristo Jesús no había ordenado ninguna paga para poder ser alguien en la iglesia. Claro, no hay que decirlo, porque si lo decís, ¿qué pasa? Haces pensar mal a las personas. No es que las hagas pensar mal a las personas. Lo que sucede es lo siguiente: les abrí las orejas, los oídos, los ojos. Allá en Mateo 5:24 dice, Jesús enseñó a reconciliarse con su hermano antes de ofrecer una ofrenda. En Lucas 21, 1 al 4 dice, se destaca que la viuda pobre ofrendó más que todos los demás, aunque su ofrenda fuera pequeñita, pero la daba por amor. La daba por amor, no la daba por obligación.
No porque por ahí se levanta una vieja y dice, hable el Espíritu Santo, porque el pastor le estuvo diciendo algo, entonces ella se levanta como una gran profeta y que el pueblo tiene que diezmar, porque necesita plata el pastor. Y cuando el pastor no la necesita, le da la patada. Que el pastor ya se enriqueció, ya entonteció a todos, entonces después ya para qué quiere esa vieja, le da la patada y punto. Sí, señor, así que hablaré para que usted entienda, porque si no usted no puede entender, siempre queda, yo no le entendí, pastor. Mira, allá en Primera de Corintios, el capítulo, a ver, el 1 Corintios, Pablo enfatiza la importancia de vivir una vida consagrada y espiritual, guiada por el Espíritu Santo y centrada en el amor, el servicio a Dios y a los demás. Primera de Corintios destaca la revelación divina a través del Espíritu Santo, la necesidad de discernimiento espiritual, mientras que en 2 Corintios se enfoca en la consolación que Dios proporciona durante la aflicción y el llamado a vivir en alegría, en esperanza, incluso en medio de las dificultades. ¿Es así en las iglesias? No es así. No es así. Hay una, ¿cómo te dijera? Uno mira mal al otro, el otro mira mal al otro, el otro es chupamedia del otro porque el otro tiene, o porque los dos tienen, entonces cada uno quiere mandarse la parte de lo que tiene. Una vez había una vigilia y entonces me tocó a mí no haber cobrado a tiempo con la vigilia. Y habían muchas empanadas y estaban ricas las empanadas. Pero puedes creer que yo no tenía un centavo en esa vigilia. Y fui a pedir fiada para pagar el próximo domingo. No me las quisieron fiar. En mi iglesia. Y los hermanos que comían a costillas mías. O venían a mi casa a tomar mate y a comer. Sí, lo digo clarito. Entonces yo le pedí para comprarme una docenita de empanadas y no, me dijeron que no tenían y volvieron a comprar empanadas. Si no tenés, jódete. ¿Esa es la manera de ser del cristiano de hoy en día? Sí, esa es la manera de ser. Si no tienes, jódete. Pero ¿saben por qué jódete? Porque tú le crees al hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldita la mujer que confía en la mujer. Pero bendito los que creen en Dios. Bendito los que creen en Dios. Sé sabio y sé inteligente. No es necesario que vos vigiles todos los meses vigilia. ¿Para qué? Para agarrar dinero. Para vender torta, me acuerdo, con unos tremendos cuchillos y unas tremendas tortas al final del templo, ahí en unas mesas, y daban recreos para poder vender las tortas. Pero bien ido a vigilia, para vender las empanadas, pero bien ido a la vigilia, para los encuentros juveniles, claro, miles de cientos de docenas de empanadas. Bueno, entonces yo agarré, me avivé y lo voy a contar. Sí, lo que yo hice fue que yo fui y compré 5 docenas de empanadas y me las vendieron, vale. Pero yo las revendí al doble.
a la gente que no podía llegar hasta allá, porque era mucha gente. Yo las revendía. Cuando se dieron cuenta de que yo andaba revendiendo al doble, entonces me fueron a decir que tenía que entregar ese dinero, porque si no el Señor me iba a castigar. El Señor no me castigó. Y otra cosa, ¿por qué me iba a castigar? Si a lo mejor la sabiduría vino de Él. Compra y revende. Así los demás comen y vos ganás. Claro, pues. Entonces, hermanos queridos, ese es el Evangelio de Cristo. Para eso Cristo murió en una cruz. Para eso derramó su sangre. Para que el pastor tenga los mejores asados, las mejores ropas, los mejores zapatos, la cantidad de dinero en el banco y algunos tengan 2 o 3 aviones, las mejores casas. Para eso Cristo murió. Y con el engaño, hacerse rico, a costilla de aquel que le metieron un lanzazo en el costado. Bendito sea Dios, aquel que le clavaron sus manos y sus pies y lo coronaron con espina para que se enriquezca la costilla de mentiras. Libro, capítulo y versículo donde dice en el Nuevo Testamento Jesucristo que nosotros tenemos que diezmar, libro, capítulo y versículo, pero sí dice una cosa: la ofrenda. La ofrenda no puede ser una ofrenda, a ver, puede ser porque el Señor ve que tu bolsillo está seco, el Señor ve que tu bolsillo no tiene nada y que solamente tenés 100 pesos, que tenés 200 pesos, que tenés 1000 pesos. Lo ofrendás de corazón, lo ofrendás de corazón. Cristo lo vio, el Señor lo vio, el Espíritu Santo lo vio, los ángeles lo vieron y testificaron de ti. Entonces, Dios tiene en cuenta ese amor, esa misericordia. Pero ¿qué tal aquel que cobró 1.500.000? Y pues ellos ofrendó, ¿cuánto ofrendó? 200.000 pesos. Porque él está creído en lo que dice en Malaquía, que te doblará lo que diste. Si diste 200, serán 600 para vos. Entonces mirá vos qué buen casino que tiene Dios. O sea, el casino vino del cielo entonces, ¿verdad? ¿O acaso Dios va igual que los mendigos pidiendo? ¿O está ofreciendo? Te ofrezco esto por esto. ¿Verdad que no? Hay que leer de Mateo Apocalipsis para que te cristianices, para que te salves, para que te arrepientas, para que puedas ser aceptado por el Señor y dejar todas las mentiras y todas las falsedades y toda la hipocresía. Y vos dirás, pobrecito el pastor si lo dejamos, pobrecito pastor, ya lo dejó Dios. Ya Dios no está con él, es mentira. Lo que está con él es el negocio. Y yo no estoy haciendo mal a nadie. Lo que estoy declarando es la verdad. Y la verdad os hará libre. Yo no predicaba así. No predicaba. Claro. Bendito sea Dios. Pero vamos a seguir con otro versículo. Por aquí lo tengo. Segundo. A ver. Acá lo tengo. Y si en 2 de Corintios, del 9, en el capítulo 9, versículo 6 al 9, se enfatiza que la importancia de dar con alegría y generosidad,
prometiendo que Dios multiplicará la generosidad para que se tengan suficientes recursos y puedan realizar buenas obras. Pero todo lo tenés que dar por amor y no con Dios, no escuchando al mendigo ese que tienes como pastor o ese truequero que tienes como pastor o ese vendedor de la sangre de Cristo. Las obras, la frase es clave, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra generosamente también segará. Pero ¿qué quiere decir esto? Si tú puedes, hazlo. Si tú no puedes, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo puedes? Nada más. Pero que de ti no salga el amor, ni la misericordia, ni la bondad, nunca jamás. Siempre esté en ti la misericordia, la bondad, la fe, y lo das por amor. Y el pastor, que es buen pastor, no le anda diciendo a los hermanos, es que yo me quería comprar un 0 kilómetro, o la última camioneta, el último auto, el auto eléctrico, un avión. Como decía un pastor, estoy embarazado de un Mercedes-Benz, estoy embarazado de un camión grande para llevarle a los hermanos del norte las mercaderías. Mentiras del diablo. Él no hacía eso. Él quería ser rico y dejar rico a la familia. Es un mentiroso. Él fue siempre así, un sinvergüenzón. Esa es la verdad. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente segará. Cada uno de conforme propuso en el corazón, en tu corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero vos das porque puedes, porque te digo más. Si tú tienes tu madre enferma, tienes tu padre enfermo, tienes tu hermano enfermo, hay un hermano en la fe enfermo y necesita dinero para comprar los remedios, anda, cómprale los remedios y déjalo a Dios sin diezmo, que Dios no se va a enojar con vos. Déjalo nomás sin diezmo. No se va a enojar Dios con vos, Dios. El que se va a enojar con vos es el pastor. Pero el mismo Señor dice, si tú dices, esto no lo puedo dar, yo tengo dinero, pero no se lo puedo dar porque es diezmo de Dios, estás haciendo a Dios egoísta. Estás haciendo que Dios desprecie a ese que está necesitado. Está haciendo de que Dios desprecie tu padre, tu madre, tu hermano. Eso es lo que estás haciendo. Eso es lo que estás diciendo. Pero Dios dice que tú tienes que agarrar ese diezmo y ponerlo al servicio del que necesita. Que ese es el diezmo que le agrada a Dios. Dios no pone a un individuo de pastor para que se llene de diezmo, sino para que pregone el evangelio de Jesucristo, para que pregone la palabra, para que se salven las almas, no para que se haga millonario. Un fulanito de tal por cual que andaba en las borracheras, que andaba afanando, que era un sinvergüenza en los colectivos, como dice Albornoz que era,
que hoy se haga millonario a costilla de los ignorantes, a costilla de Dios, de la herida en el costado del Señor, de los clavos que traspasaron sus manos, sus pies, a costillas de Dios, de la misericordia de Dios. En la tierra se está partiendo, los cerros se están mandando abajo, los montes se están mandando abajo, por ejemplo en México. Por ejemplo, atacaron a Israel, lo vuelve a atacar Rusia, lo ataca Corea, no sé si Corea del Norte o Corea del Sur, pero el asunto es que lo atacaron de vuelta con los mejores aviones para aniquilarlo, y lo están haciendo por varias partes. Están apareciendo naciones contra naciones y reino contra reino, y se está cumpliendo el capítulo 24 y tú sigues vendiendo a Jesucristo. Arrepiéntete y conviértete, porque de lo contrario vas a perecer en el infierno. Esa es la paga del mentiroso, del hipócrita, del vanaglorioso y del soberbio, del ingrato y del impío. Bendito sea Dios. Dios tenga misericordia. Dios te ayude a ser verdadero siervo del Señor. Siempre les encargo. Usted tiene sea acá Río Negro, Chipoleti, Roca, Regina, o acá en Neuquén, capital, un local, dedíqueselo a Dios y abramos una puerta para sembrar el Evangelio de Jesucristo y salvar almas. Dios te bendecirá. Dios te bendiga. Amén.